Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice la Biblia: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto, la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías, hermanos, es el libro de la reconstrucción del muro, de la restauración del pueblo de Israel hacia la adoración. Nehemías, juntamente con Esdras, en la Septuaginta, en la versión de los 70, el libro de Nehemías se le llama el segundo libro de Esdras. El libro de Esdras, hermanos, de Nehemías y de Esdras, son libros maravillosos donde nos enseñan a hacer la obra de Dios. Era una obra tremenda. Nehemías dice una gran obra. Y así como, hermano, la obra de Dios siempre ha sido una gran obra. Pero ¿por qué muchos no van a la obra de Dios? ¿Por qué? Porque muchos jóvenes hoy en día no quieren aceptar el privilegio de ser llamados por Dios al ministerio. ¿Por qué? Nehemías era un hombre excepcional, un hombre increíble. Él vio 4 cosas, él entendió 4 cosas que llevaron a Nehemías a hacer la obra de Dios con una actitud apasionada. Por eso yo quiero predicarles a ustedes esta mañana: ¿qué se necesita para hacer la obra misionera con pasión? Con pasión. ¿Sabe? Quisiera usted saber qué es lo que se necesita. Algunos dirán: pues ya sé, plata. No, hermanos, son 4 cosas. La plata viene por añadidura, hermanos. Son 4 cosas que vamos a mirar en esta hora. Lo que se necesita, ingredientes, pudieron llamarlo, ingredientes para servir a Dios con pasión. Vamos a orar. Señor, te pido que nos ayudes con este mensaje. Que tu pueblo sea animado, que tu pueblo sea fortalecido, que tu pueblo sea levantado a hacer lo correcto, Señor. Mi Dios, llama, confirma el llamado, recuerda el llamado, aviva el llamado, como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Muchos son llamados a servirle, pero algunos no lo saben. Algunos, por escuchar tanto el mundo, tienen sus oídos cerrados a la sensibilidad, a la voz de tu Espíritu Santo. Señor, llama, Señor, llama. Señor, te pido esto: si alguien no es salvo, usa al hermano Brian de una manera impresionante para que hoy haya salvación en medio de nosotros. Que tú te pases. Recibe la gloria, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. El libro histórico del Antiguo Testamento que describe la reconstrucción de las murallas de Jerusalén es Nehemías, y juntamente con Esdras. Este libro, hermanos, toma el nombre de su personaje principal. Nehemías era un judío funcionario del rey persa. Nehemías organizó, dirigió uno de los proyectos más difíciles, ansiosos, uno de los proyectos más ambiciosos para el pueblo de Israel, que fue el proyecto de la reconstrucción. El libro de Nehemías se desarrolla en un importante periodo de la historia donde Israel había seguido, era lo que seguía del regreso de Babilonia a Israel. Recuerde que Nehemías es un post-exilio. Ya Israel, Judá, había ido cautivo a Babilonia. Ya habían pasado 70 años y allí es cuando Dios usa de este evento, hermanos, de la orden
en el año 465 antes de Cristo, la orden que le dio Artajerjes a Nehemías para la reconstrucción de los muros y del templo fue la fecha inicial para la profecía de Daniel de las 70 semanas. Ahí es donde arranca, para llevar a la cuenta que Cristo el Señor murió exactamente el día que debería morir. La Biblia, en la profecía, en las 70 semanas de Daniel, Dios anuncia la muerte del Mesías. Y la fecha de arranque es exactamente esta fecha, en el año 565. Y desde ahí se hace la cuenta. Y Dios, la Biblia muestra, si hay alguien que tiene duda de que la Biblia es veraz, le falta estudiarla. Entre más uno estudia la Biblia, más se enamora, más tiene confianza, más tiene fe, certeza de que este libro realmente es la palabra de Dios. Cuando usted lee las profecías, hermano, perfectas, como la de las 70 semanas, usted se va a dar cuenta que la Biblia es inefable, inerrante, infalible, inspirada por Dios, verbal, plenaria. Es el libro de Dios. Pero en este año, hermanos, tras 70 años de cautividad de Babilonia y Persia, el libro de Nehemías se desarrolla en este contexto histórico. Y el libro de Nehemías tiene bastante contenido que nos enseña cómo hacer la obra del Señor. El texto clave de este pasaje es Nehemías 6:3. Para poder tener una amplitud en la interpretación de los libros, cada libro debe tener por lo menos un texto clave. El texto clave para mí y para muchos escritores es Nehemías 6:3. Siempre que se va a hacer la obra de Dios, hay oposición, hermano. Pero él dijo, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Mire esa actitud. Este hombre estaba en llamas en su corazón por Dios. Él no era como algunos cristianos hoy en día. No, yo no voy a la iglesia, yo no hago esto, lo otro, porque no es una gran obra. Hermano, la obra de Dios es una gran obra. No hay una obra más importante en esta tierra que la obra de Dios, que ganar almas, que cumplir la gran comisión. Este hombre, mire, yo no sé, pero ¿qué hizo que este hombre pensara que la obra de Dios es una gran obra? De eso vamos a desarrollar este mensaje. ¿Usted piensa que la obra de Dios es una gran obra? ¿Por qué no gana almas entonces? ¿Usted piensa que la obra de Dios es una gran obra? ¿Por qué no invierte ofrenda, dinero? ¿Por qué no? Porque realmente usted no cree que la obra de Dios es una gran obra. Usted piensa que su trabajo es un gran trabajo. Usted piensa que la universidad es una gran carrera. No, hermanos, la mejor carrera que usted y yo podemos hacer es servir en la gran obra de Dios. Y él dijo, no puedo ir. Hay hoy cristianos que de alguna manera dicen, no, yo no puedo ir al campo misionero, no, yo no puedo ir a servir a Dios, porque para él hay algo más importante. Pero para el que ha entendido que la obra de Dios es una gran obra, un médico puede salvar vidas, pero un misionero gana almas de ir al infierno. Gracias a Dios por los médicos. Un abogado puede sacar a un ampón, un asesino de la cárcel, pero un misionero evita que un pecador vaya al infierno. Un ingeniero puede construir grandes casas, pero un misionero construye la casa de Dios, la iglesia. Esto es una gran obra. Nehemías era hijo de Acalías, hermano de Anani, fue copero del rey Artajerjes. Era Artajerjes Longímano, y él desarrolla su trabajo como copero del rey en el año 464 antes de Cristo. Más tarde fue gobernador de los judíos allí otra vez en Jerusalén, y él fue el que reedificó el muro. Fue el escritor de este libro, la Biblia que lleva su nombre. Pero ¿qué fue lo que este hombre hiciera la diferencia entre muchos? Nehemías entendió 4 cosas, que es lo mismo que usted y yo podemos entender hoy. Pastor, es que a mí me gustaría ser pastor, pero eso es muy difícil. No es difícil, no. Solamente se necesitan 4 cosas para tener una pasión por la obra misionera. Pastor, es que yo no he estudiado. No necesita estudiar. Pastor, es que yo no sé leer, yo no soy muy inteligente. No se necesita eso. Pastor, es que yo no tengo dinero. Esta iglesia no es adinerada, mas sin embargo está influenciando.
¿Qué se necesita? Número uno, Nehemías capítulo 1, versículo 1 y 2. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino. ¿Dónde estaba Nehemías? ¿Dónde estaba Nehemías? Estaba en Susa, en la capital. Bueno, estaba en el palacio del rey. ¿Qué hacía Nehemías? Dice la palabra de Dios que Nehemías era copero del rey. Hermano, ¿sabe que ser copero era un buen trabajo? Es como el ministro del presidente, uno de sus ministros. Nehemías se destacaba como que él, hermanos, era un hombre con una posición importante como copero del rey Artajerjes. Mire, se trataba de una posición privilegiada. El copero, hermanos, para un rey era la persona de mayor confianza. Recuerde que el copero era el que revisaba la copa del rey, que no tuviera veneno, porque el rey siempre va a tener enemigos. Hermano, todo rey va a tener enemigos. Ningún presidente de la república es moneda de oro para caerle a todo el mundo. O como alguien dijo, nuestro presidente no es una empanada para que le caiga bien a todos. Va a tener enemigos. Así era el rey Artajerjes, tenía enemigos. Y el trabajo de Nehemías era evitar que alguien lo envenenara. Así que Nehemías debería ser de confianza, ¿o no? Claro, era una tremenda posición. Ahora, sin pensar cuánto ganaba económicamente, cuánto recibía Nehemías. Este hombre él estaba presente en todas las reuniones, donde quiera que iba, hermanos, el rey iba, Nehemías. Él estaba en las conversaciones reales. Su relación con el rey era estrecha, por lo general confidencial. A menudo tenía influencia considerable sobre el mismo rey. Recuerda que fue el copero del faraón quien recomendó a José allí en Génesis 41, ¿recuerda? Que cuando José estaba en la cárcel, vino el copero, el panadero, vinieron a la cárcel y tuvieron juntos un sueño. Y al panadero le mocharon la cabeza, lo mataron. Y al copero el sueño que reveló Dios era para que iba a recuperar su posición. Y él le dijo, mire, acuérdese de mí. Y el copero una vez dice, pecado, porque no me he acordado de José. Fue el copero el que influenció, recomendó a José con el faraón. Este empleado era en muchos casos el confidente, el favorito del rey. Por eso era importante. Yo puedo mirar a Nehemías viviendo en tremenda casa, en el palacio, durmiendo en tremenda cama, con tremenda comida, con un sueldo. Él no se preocupaba, él tenía su tarjeta de débito llena, iba al cajero, sacaba dinero, iba al supermercado y compraba todo. Tenía su tremendo carro del año. ¿Se puede imaginar así a Nehemías? Pero sabe, hermanos, él no le importó eso. Nehemías, dice Nehemías 1:11, dice la Biblia, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Ahí estaba su función. Pero sabe, hermanos, lo primero que se necesita para hacer la obra de Dios con pasión es dejar la comodidad. Nehemías estaba cómodo, pero a él no le importó. ¿Sabe por qué muchos jóvenes no quieren ir al campo misionero? Porque no quieren dejar la comodidad. Hermano, la comodidad está echando miles y millones de personas al infierno. La gente en Villavicencio está muriendo y está yendo al infierno. Pero un hombre que desde México va a dejar su comodidad, va a dejar su trabajo y va a venir a Villavicencio a ganar a nuestros paisanos. Y gente colombiana no quiere ir ni siquiera a la esquina a ganar la gente para Cristo, porque no quiere dejar su comodidad. Luis Castillo dejó su casa, dejó su trabajo, dejó su iglesia, dejó su posición y vino a Ibagué, hermanos, a ganar a colombianos. Si usted no quiere ganar a nadie, por su comodidad. La comodidad está echando a su familia al infierno. Mire cuántos familiares se están muriendo, hermanos.
Y cuando se están muriendo dice, pastor, haga algo. No, eso era usted el que tenía que haberle predicado cuando lo tenía en la casa. Pero ¿sabe por qué? Porque usted es muy cómodo, prendido a la televisión, prendido a los canales de fútbol y toda esa cantidad de basura. Él salga de la comodidad y salga a predicar el evangelio. Lo primero que se necesita no es inteligencia, se necesita es dejar la comodidad. Qué triste, hermanos, que la gente quiere estar muy cómoda. Pero sabe, en el infierno no va a haber ni un segundo de comodidad. Cuando usted tiene un dolor muy grave, usted va al médico, se aplica una inyección, se toma una medicina, algo, un fármaco para que lo duerma. Pero en el infierno no hay nada de eso. Allá no hay comodidad. Hombres grandemente usados por Dios no son hombres especiales, son hombres comunes y corrientes como usted y como yo. Simplemente quisimos dejar la comodidad. Claro, hay que ganar almas, hay que salir, hay que ganar almas con frío, con calor, con lluvia, con sol, lo que sea, pero tenemos que dejar la comodidad. Lo segundo que se necesita para ir a la obra de Dios, servir a Dios con pasión, lo vemos en el versículo 3 y 4. Claro, Nehemías no le importó su posición, pero hubo una segunda cosa. Dice, y me dijeron, bueno, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están como, están en gran mal, están en afrenta. Vinieron unos mensajeros allí donde estaba Nehemías y le dijeron, Nehemías le dijo, bueno, ¿y cómo está mi gente? ¿Cómo están de los que quedaron? Porque recuerde que no todos fueron llevados cautivos. Los pobres, algunos se quedaron en Jerusalén, otros se fueron a Egipto como Jeremías, pero algunos se quedaron allá. ¿Y cómo están ellos? Y las noticias dicen, están mal, están en gran afrenta. ¿Qué más? Cuénteme. El muro de Jerusalén está derribado. Para un judío es algo terrible eso. Está derribado. ¿Y qué más? Sus puertas están quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré. ¿Sabe, hermano? ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está? Ellos necesitan, número 2, lo que se necesita es tener una carga por la causa. Él miró que ellos estaban mal y en gran afrenta, y él se sentó y se puso a llorar. Hay gente que ya no le preocupa que sus paisanos, que su familia, que la gente está yendo al infierno. Lo que necesita Venezuela, lo que necesita Colombia, lo que necesita el mundo entero no es cambio de gobiernos. Lo que necesita es más misioneros que tengan carga por la obra de Dios. Pero ya no hay. Usted no va a tener una carga porque usted es egoísta, usted es envidioso, usted piensa solamente en usted, en comer, en dormir, en su ropa, pero a usted no le interesa a la gente. Usted no le interesa que aquí alrededor de nosotros muchas personas están en las drogas, en la prostitución, en la inmundicia, que los familiares están en idolatría, que están engañados, que están en falsa doctrina. Alguien tiene que levantarse y tener una carga por la causa. A Nehemías le dolió su corazón. Usted es tan insensible que le importa nada. La única persona, el centro del universo, usted piensa que es usted mismo. No, hermanos, Nehemías le dolió su corazón. Por eso fue que no le importó dejar la comodidad. Por eso fue que no le importó dejar el palacio del rey, su trabajo como copero. Y él se fue porque le dolió. Su pueblo se estaba perdiendo. Se sentó, lloró. Hubo una motivación de peso. Hubo algo fuerte. Hubo un vivo deseo. Hubo un fuego incontrolable. Una pasión desesperante. Nehemías estaba conmovido. Pero hoy en día el cristianismo está tan triste, está tan mediocre, que ya nada le conviene, nada le conmueve a usted. Usted no le conmueve. Mire, dejémonos de mentiras, dejémonos de tonterías. Si su familiar que murió en la pandemia no recibió a Cristo, él hoy está en el infierno sufriendo.
Déjese de tonterías que está en la presencia del Señor. Déjese de bobadas. Él está en el infierno. Y a usted no le preocupa eso. La Biblia dice, si usted no lo cree, no porque no ha leído la Biblia, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Nehemías 2:2. Este hombre estaba tan consumido, este hombre estaba tan cargado por la causa, que el mismo rey le dice, me dijo el rey, ¿por qué está qué? Triste tu rostro. ¿Por qué está triste tu rostro? Debe ser por las almas. Un joven constantemente me escribe, pastor, yo lo veo preocupado. Y yo trato de pensar en la paciencia para no contestarle mal a este hermano. ¿Cómo no voy a estar preocupado, hermano? Con toda esa gente que se está muriendo y se está yendo al infierno. ¿Cómo vamos a estar tan relajados? ¿Cómo vamos a estar tan tranquilos a sabiendo que mueren 5 personas cada segundo en el mundo entero? ¿Cómo vamos a estar preocupados si más de 2 millones de personas, más de 2.000 millones de personas no han escuchado el nombre de Cristo? ¿Cómo no vamos a estar preocupados si hay más de 4.000 dialectos que no tienen la Biblia? ¿Cómo no vamos a estar preocupados si aún los mismos familiares, hermano, nacen nuevas personas, llegan nuevas personas? Pastores, que ya ganamos almas. No, hay mucho que hacer. Inclusive aquí mismo personas van camino al infierno y nadie se las dice. ¿Cómo no vamos a estar con un rostro triste? Versículo 2 me dijo, ¿por qué estás triste? Triste tu rostro. Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Ya no hay corazones quebrantados hoy en día. La gente es tan envidiosa, es tan egoísta. La razón por la cual los jóvenes, los hermanos, las familias no dicen, como dijo Isaías, heme aquí, es porque son insensibles, son envidiosos, son egoístas. Necesitamos hombres como Nehemías que dejen su comodidad y que reciban un celo, como el celo que llevó a Cristo a hacer lo que hizo en la cruz del Calvario. Él dijo, la profecía se aplicó, porque me consumió el celo de tu casa. Es el mismo celo, es la misma carga, es la misma pasión que ha llevado a grandes misioneros a hacer cosas grandes para Dios. Es esa carga, hermano, es el que ha hecho que Víctor Gallo vaya a la selva y aún a un punto de morir siga adelante y quiera seguir empezando iglesias. Aún viendo a su esposa muerta, hermanos, en estos días Dios hizo un milagro y la levantó. Ella estaba flotando en el río. Cuando vio, hermanos, que su asistente, su esposa, se estaba muriendo y sus hijos estaban muriendo en el fondo, hermanos, del río, el asistente dijo, yo, ¿a quién salvo? ¿A mi esposa o a mi pastor? Y él dijo, voy a salvar a mi pastor, porque es un hombre que se necesita para predicar el evangelio. Hay gente que tiene carga, pero hoy en día ya no hay carga, ya no hay eso. Que mi Dios hoy pudiera colocar un poquito de fuego del infierno en su corazón, joven, y pudiera experimentar tan solo un poquito el sufrimiento que hay en el infierno. Se necesitan hombres con un celo vivo para que vayan a la obra de Dios, para que sirvan en la iglesia. Se necesita una carga, una gran carga por la causa. Se necesita ver el sufrimiento de ellos. Cuando Jeremías estaba en persecución y él entre más hablaba de Dios, él dijo, ¿cuántas veces hablo? Cada vez que predico, cada vez que doy voces y grito, violencia y destrucción viene a mí, dice Jeremías. Porque la palabra de Dios ha sido afrenta y ha sido escarnio cada día. Y dije, ya no me acordaré más de él, ya no hablaré más en su nombre. En otras palabras, Jeremías estaba diciendo, ya no quiero ir al ministerio, ya no quiero ir a la obra misionera, ya no quiero ser un profeta de Jehová. No obstante, dice él, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no podía. ¿Qué mantiene a un hombre de Dios aquí? ¿Qué mantiene a un hombre de Dios fiel en la obra misionera? No son las ofrendas, es el fuego.
Es esa carga. Usted debe recibir una carga para recibir un llamado. Usted necesita dejar esa comodidad tan diabólica y decir: Señor, yo necesito ese fuego. Como dijo el salmista David: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí mi lengua. ¿Qué nos lleva a seguir ganando almas? Es porque hay una carga en mi corazón. Esa carga que el Señor pone es la presión del deber. Algunos cristianos no saben qué es eso, no han experimentado en eso. Cuánto le ruego a Dios que esta mañana usted pueda experimentar esa carga por la causa, esa obligación, esa presión del deber. Algunos cristianos no saben qué es eso. Necesitan ese fuego que enciende nuestro corazón por servir a Dios. Yo recuerdo cuando el Señor me permitió empezar la iglesia. Yo no estaba pensando en una iglesia. Yo no quería ni siquiera ser pastor. Pero lo que me llenaba de tristeza era ver a mi familia en idolatría, camino al infierno. Era ver a mi tía Gloria, a todos ellos, a mi primo Willy, camino al infierno. Y yo los miraba cada vez que los saludaba, y aún me saludan, yo los miro, que ellos van a ir al infierno. Cada vez que predico, yo veo a la gente que realmente no es salva en la iglesia, y digo: ellos van a ir al infierno, van a ser consumidos por la eternidad. Señor, alguien tiene que hacer algo. Tú lo hiciste todo, tú diste tu vida en la cruz, pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que pagar el precio. Alguien tiene que ir a predicar el evangelio, y entonces se te tiene que levantar la mano y decir: heme aquí, envíame a mí. Y algunos juzgan: ¿por qué me tocó ese pastor? ¿Por qué me tocó un pastor así, con ese carácter? Porque no hubo otro que dijera: heme aquí, envíame a mí. Porque no hubo otro. ¿Por qué no hay más pastores? Dios no está buscando ninguna persona que sea perfecta, sino alguien que reciba esa gran carga por la causa. Y muchos dirán: pastor, pero ¿cómo voy a vivir de la misma manera que vivimos todos los siervos de Dios? Y ahí esto ya nos llevaría a lo tercero ingrediente que se necesita para ir a la obra misionera. O que si Dios encendiera esto en los jóvenes hoy en día, que dejaran tanta mundanalidad, tanto pecado, y se diera cuenta que aún quizás hasta ellos mismos van camino al infierno y no se están dando cuenta. Número 3, versículo número 5 de Nehemías 1. Y dije: Nehemías había dejado y estaba seguro de dejar la comodidad. Había tomado la decisión. Nehemías había recibido una carga, y esa carga lo llevó a decir lo que dice el versículo 5. Y dije: te ruego, Jehová. Mire lo que él dice, mire cómo él conoce al Dios verdadero, Dios de los cielos. Él le dice fuerte, dice grande, él dice temible, que guarda el pacto, la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Él sabía que la obra de Dios iba a tener oposición. Él sabía que la obra de Dios no era fácil, es más, es imposible. Pero algo que él entendió, y algo que se necesita para ir a la obra de Dios, a la obra misionera, a servir a Dios con pasión, es que no solamente se necesita dejar la comodidad, no solamente se necesita una gran carga por la causa, sino número 3, se necesita descansar y confiar en Dios. Él sabía que si iba a pasar algo con él, no era por él, era por ese Dios de los cielos, ese Dios fuerte, ese Dios grande, ese Dios temible, lo que llevó a hacer cosas grandes a hombres como Hudson Taylor, como William Carey, como D.L. Moody. No fueron ellos, es que ellos confiaron en un Dios grande. No hay hombres grandes, hermano, no existe eso. Son hombres pequeños, hombres inútiles en las manos de un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios temible. Él oró, hermanos. El orar indica que él no estaba confiando en sus fuerzas.
Probablemente él tenía dinero, pero él no dijo, él rogó a Dios, él suplicó al Dios de los cielos. Se necesita descansar en Dios. La obra que usted y yo hacemos es la obra de Dios, no es la obra de nosotros. Somos sus colaboradores. Él es el que hace la obra, él la completa, él salva, él restaura, él transforma, él sana corazones, él toca corazones, porque él es el fuerte, él es el grande, él es el temible. La obra de Dios no se sustenta por ningún hombre. Dios mismo la sustenta. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Y él dijo, yo la edificaré. Pastor, me da miedo ir a la India. Me da miedo ir a la Ventana 1040. Me da miedo ir a Villavicencio. Me da miedo ir. No le dé miedo. Dios hace la obra a todo hombre, a toda mujer, a toda familia que quiere dejar la comodidad y que tiene una carga, una gran carga por la causa. Se necesita descansar en Dios. Él va a proveer. Se necesita descansar en Dios. Yo estaba sentado esta mañana y aquí miraba cómo llegaban los hermanos. Eso es algo maravilloso. Solamente hay alguien que lo hace. Solamente hay un autor de todo esto que está pasando aquí, y se llama el Dios de los cielos. Él dijo, te ruego Jehová, Dios de los cielos. Él no fue a pedirle ayuda a alguien, él confió en el Señor. Nehemías 2:4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Oré al Dios de los cielos. Nehemías oraba, no hacía el trabajo en su fuerza, no hacía su trabajo en su carne. Él confiaba, él descansaba en el Dios todopoderoso. No se necesita dinero, hermanos. Cuando llegamos con mi esposa aquí a Buenos Aires, cuando llegamos con mi esposa a Suacha, llegamos con la Biblia en la mano, sabiendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Llegamos confiando de que Él iba a salvar las almas como Él lo ha hecho. Llegamos confiando que Él iba a proveer el lugar donde se iba a reunir la iglesia. Oramos y Dios puso allí un tremendo hombre de Dios, el pastor Carlos Mario. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. De la misma manera Él va a poner un hombre de Dios, una familia de Dios allí a María Paz. De la misma manera Él va a traer a Alejandro Trejo y va a empezar una iglesia en Villavicencio. Lo mismo Él va a traer a todos los demás misioneros, porque sabemos que nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza está en el Dios de los cielos. Recordad las palabras de David que dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, porque mi confianza no está en mí, no está en el hombre, está en el Señor Dios de los cielos. Se necesita descansar en Dios. Se necesita confiar en sus promesas. Pastor, ¿qué necesito para ir a la obra misionera? ¿Qué necesito para ser un pastor? ¿Qué necesito para ser un evangelista, un maestro, una esposa de pastor, una traductora, un traductor de la Biblia? ¿Qué se necesita? Se necesita dejar la comodidad. Se necesita una gran carga por la causa. Se necesita descansar en Dios. Pero todo esto será vano si no se necesita lo más importante. Lo más importante de todo eso lo encontramos en el versículo 5 de Nehemías capítulo 2. Nehemías 2:5. Y dije al rey, si le place al rey, lean conmigo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, él dijo, envíame a Judá. Envíame a Judá. Usted puede entender esto. Usted puede saber que se necesita dejar la comodidad.
Usted como un religioso profesional puede saber que necesita una carga, pero aún no sentirla. Aún usted puede saber que se necesita descansar en Dios. Inclusive usted puede estar seguro de dejar la comodidad. Usted puede estar seguro de tener una carga, una pasión, un fuego. Usted ya sabe que está ya descansando en Dios. Pero número 4, si no se toma una determinación fuerte, no va a suceder nada. Claro, él sabía que iba a dejar su posición. Él ya tenía una carga porque lloraba, se sentó y lloró. Él había orado y había confiado en el Dios fuerte, en el Dios grande, en el Dios temible. Pero él no se quedó sin hacer nada. Él dijo: ¿sabe qué? Estoy decidido, envíame. Envíame a Judá. Él ya sabía a dónde tenía que ir. Judá estaba destruido. Para un evangelista moderno, Judá no era un campo misionero bueno. ¿Sabe por qué? Porque no había plata, no había dinero, no había gente rica. Pero él determinó: envíame a Judá. ¿Qué dirá la ventana 1040? Que allá no hay dinero, hay enfermedades. Alguien tiene que tomar la determinación y decir: Señor, envíame. Y aquí es donde muchos se quedan. Pueden tener toda su carga, pueden saber, entender que la Biblia habla del infierno, y aún siguen esperando que otro vaya. Y mientras que eso pasa, nadie va a ir. Nadie va a ir. Envíame a Judá. Isaías capítulo 6 versículo 8. Después oí la voz del Señor. ¿Cómo así? Isaías, siendo un profeta, no había oído a la voz del Señor. Isaías dice: después de qué, hermano? Después de estar en la presencia de Dios, después de conocer a Dios. ¿Sabe qué fue lo que entendió Isaías? El evangelio. ¿Por qué, pastor? Ay, no, sí. El evangelio consta de 2 temáticas: en entender quién es Dios y en entender quién es el hombre. Él se dio cuenta que los serafines decían: santo, santo, santo. Y luego que él se dio cuenta que estaba en la presencia del Dios Santísimo, él dijo: soy inmundo de labios. Entendió quién era el hombre: pecador. Pero lo más tremendo fue que él vio que los serafines agarraron un tizón caliente con unas tinajas y lo pusieron en sus labios. Yo me puedo imaginar ese sonido. Quemó sus labios. Y Dios le dice: tu pecado es perdonado. Él se dio cuenta que Dios es santo y que no se puede acercar a Él. Él se dio cuenta que el hombre es pecador y que está alejado de Él. Pero él se dio cuenta que el Dios santo, a través de Cristo, puede perdonar los pecados. Y él dijo: si eso es verdad, entonces oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿A qué? A decirle a todos ellos que Dios es santo y que nosotros somos pecadores y que hay perdón. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién dirá hoy lo mismo? ¿Quién dirá, como dijo Pablo, como Dios le dijo a Pablo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles? ¿Quién dirá lo que Pablo dijo? Ni de ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Alguien que sabe que el Señor le está llamando y lo tiene claro, debe estar hoy determinado a decir: envíame a Judá. No vacile más. La gente está muriendo. Usted está durmiendo, camino al infierno.
Aquí está el reto. ¿Quién va a decir hoy: heme aquí, envíame a mí? Levante su mano, póngase en pie. Heme aquí, heme aquí. Usted ha sido llamado en el pasado, venga para acá. Pase aquí al frente. A Dios no se le ha olvidado lo que usted hizo en el pasado. Venga aquí, sea responsable con Dios, sea responsable con la iglesia que lo va a enviar, sea responsable con su llamado. Si lo llamó un hombre, quédese ahí sentado. Si lo llamó Dios, pase adelante. Heme aquí. Estoy hablando no solamente con misioneros, no estoy hablando con pastores futuros, no estoy hablando con futuros evangelistas, estoy hablando con maestras de escuela dominical. Estoy hablando por gente que quiera decir: heme aquí, envíame a mí, yo quiero ganar alma, yo quiero ser un maestro de escuela dominical. Hágase más adelante, hágase más adelante, más adelante, pase más adelante. Yo quiero ser un pastor, yo quiero ser una esposa de misionero, yo quiero traducir la Biblia, yo quiero ser un hombre de Dios, yo quiero ser un evangelista, yo quiero ser. Examine lo que usted está haciendo hoy y dígale: Señor, heme aquí, envíame a mí. Van a haber oposiciones. Oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese algo para procurar el bien de los hijos de Israel. Sí, va a haber personas como Sanballat, su propia familia, su propia mamá, su propio papá va a estar en contra de su llamamiento. Mire, no importa que haya sucedido en el pasado, Nehemías fue limpio su pecado, Isaías fue limpio su pecado con el carbón encendido. Dios no busca gente preparadas, Dios no llama a gente preparadas, Dios llama a los que son llamados, Dios prepara a los que son llamados. Venga Dios, usted necesita, recuerde, dejar la comodidad. Hable con Dios en base a eso. Señor, yo quiero dejar mi comodidad. Usted necesita una gran carga que Dios pondrá en su corazón, que lo va a ayudar a permanecer. Un fuego ardiente metido en sus huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Pero usted necesita descansar en Dios. Dios le va a ayudar, Dios le va a guiar, Dios le va a capacitar, Dios le va a enseñar, Dios le va a proveer. Dios lo va a llevar al lugar, a la posición que Él quiere. Él no está buscando gente perfecta, Él está buscando gente que confíe en Él. Pero se necesita una determinación fuerte. Gracias, Señor, por ellos. Yo oro por cada uno de ellos que están diciendo hoy, están escuchando la voz del Señor que les dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No se le olvide que necesitamos misioneros, misioneras, familias, traductores, conductores, choferes, encargados de ruta, maestras, maestros. Necesitamos siervos, siervas. Necesitamos familias bendecidas, ver un sueño realidad. Nehemías, Dios le concedió terminar el muro, y fue terminado el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Ver multitudes viniendo a Cristo, familias bendecidas, misioneros, pastores, evangelistas saliendo al campo. Una iglesia fuerte, una iglesia numerosa. Dígale: Señor, aquí estoy. No soy digno, no estoy preparado, pero tú me prepararás. Si de algo te voy a servir, Señor, aquí estoy yo, impuro de labios. Aquí estoy, Señor. Úsame,
Quiero ver gente salva. Quiero glorificarte, quiero exaltarte, Señor. Bendice cada hermano que está aquí. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, hoy es el día de ser salvo. Habrá alguien que dirá: pastor, yo no tengo seguridad de ir al cielo. Tengo miedo de morir porque no sé si voy al cielo o voy al infierno. Pastor, ore por mí. Quiero hoy escuchar. Quiero que alguien me explique con la Biblia cómo ser salvo. ¿Habrá alguien así? Rápidamente, alguien así. Pastor, ore por mí. Yo tengo miedo de ir al infierno. ¿Habrá alguien así? Usted dirá: pastor, yo ya recibí a Cristo, no me he bautizado, pero como quiero servir a Dios, yo me quiero bautizar. Póngase en pie. Ya los hermanos pueden poner en pie para que los hermanos sigan al bautisterio. Dios les bendiga, hermanos. Necesito que por favor, hermana, mire, usted que pasó al frente, necesito que se acerque a mi esposa. Mire, y apunte su nombre. Aquí está mi esposa. Si usted pasó al frente, escúcheme. Mire, ellas se van a bautizar y vinieron de usted. Si quiere, vaya entonces allá al bautismo. Obreros, a ver, hermano, necesitamos obreros. A ver, necesito que me haga una fila aquí. Todos, una fila aquí y otra fila aquí. Todos los que dijeron: heme aquí, envíame a mí. Aquí, una fila, una fila. Vamos a darle un reconocimiento también. Sí, si quiere, pase al frente y vamos a tomar una foto mejor. A ver, hermanas, necesito que me ayuden con lista en mano a apuntar estos nombres. Hermanas, por favor. Gracias, hermanas. Gracias, hermana. A ver, aquí, mirando hacia allá, hermano, mirando hacia allá, para que la iglesia ore por usted. Ustedes son los valientes. Ustedes son en este momento las personas después del Señor más importantes en este lugar. Pase bien aquí atrás, y mire allá al frente. Mira allá al frente. Sí, amén, hermanos. Amén. Tómenme una foto ahí, hermano, y me la envía al WhatsApp. A ver, aquí, júntense más. Ustedes son los héroes el día de hoy. Les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Mire, qué bendición. Los que dijeron: heme aquí, envíame a mí. Solo ellos, los que dijeron: heme aquí, envíame a mí. Es decir, que sabe que Dios les está llamando a servir en alguna área en la iglesia. Amén. Si van a ser misioneros, etcétera, van a ser maestras. Escúchenme aquí todos. Si usted va a ser maestra, entonces vamos a empezar una clase para preparar maestras y maestros de escuela dominical. ¿Sí? Las hermanas van a apuntar el nombre y su número de teléfono y vamos a estar orando por ustedes. Amén. Aquí rápidamente, empecemos ahí. Si usted quiere es llamado a ser pastor, misionero, evangelista, tiene que entrar al instituto bíblico. Usted dirá: pastor, no tengo dinero. Hable conmigo. Vamos a solucionar eso. Con trabajo, con alguna cosa, vamos a hacerlo. Amén, hermanos. Dios no menosprecia a nadie. Dios quiere que usted le sirva. Amén, hermanos. Hermanos, nadie puede imaginarse lo que Dios puede hacer con usted, hermano, hermana, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Amén. Mientras que el piano suena, vamos a orar. Necesito otra hermana más que me ayude a registrar. Usted se va registrando y luego va pasando adelante para que no se quede ninguno. Pero vamos a orar antes de que pase. Vamos a orar. Señor, bendice a estos hermanos. Algunos quizás lo entendieron, algunos quizás no lo entendieron. Dígale a Dios: Señor, úsame. Dígale: úsame. Señor, dirígeme. Señor, quiero prepararme. Señor, quiero hacer cosas grandes. Tú como perdonaste a Isaías, a todos, perdóname a mí. Límpiame para servirte. Señor, ayúdanos a atenderlos a ellos. Miren qué buena respuesta tú has hecho el día de hoy. Señor, que ellos sean guardados del pecado, de la maldad. Que si usted está en el instituto bíblico y se desanimó, hermano, escuche, tiene que ingresar. Hable conmigo, yo estoy para servirle, yo le amo. Tiene que continuar, hermano. Tiene que seguir adelante. Su primera meta es graduarse. Tiene que avanzar. No debe dejarse vencer del enemigo. Señor, bendícelos, bendícelos. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo ruego en el nombre de Cristo.